Bueno, buenas noches. Como cierre de nuestras clásicas actividades científicas de los días viernes de nuestra institución, las actividades correspondientes a este año de 2020 se cierran escuchando la conferencia del doctor Luis Chiosa. Hoy el doctor Luis Chiosa nos va a hablar de la peste en la colmena, utopías y distopías en la red. Queda en el uso de la palabra el doctor Luis Chiosa. Bueno, voy a comenzar respondiendo 3 preguntas que me imagino que pueden estar presentes en el auditorio. La primera de ellas es si se trata de una conferencia o de la presentación de un libro. En realidad, el título nació como una conferencia, hará unos 3 o 4 meses, y a medida que me fui pensando en el contenido de la conferencia, se fue transformando en un libro. De todas maneras, mi intención es utilizar el contenido del libro para presentarlo en forma de conferencia. La segunda pregunta que imagino es, que a muchos se lo estarán cuestionando, es si este tema de la peste alude al coronavirus. Bueno, esta es una pregunta que de alguna manera la postergo para el final de la conferencia, que es donde creo que va a quedar esto expuesto con mayor claridad. Y la tercera pregunta es que imagino que algunos colegas que de alguna manera conocen parte de los contenidos de esta conferencia y del libro, pueden preguntarse, bueno, pero ¿y esto qué relación íntima tiene con el psicoanálisis? Y bien, hace unos años escribí un trabajo que se llama Consenso, un trabajo muy breve que se llama Consenso Público y Contrato, en el cual exponía la tesis de que en realidad analizar a un paciente implica siempre un cierto género de entrar en relación con lo que el consenso de alrededor influye sobre la relación analítica y sobre la evolución de las cuestiones que se gestionan en el psicoanálisis. Para decirlo de un modo un poco más claro, cuando un psicoanalista está frente a su paciente que está ocupando el diván, es como si se encontrara no solamente frente a una persona, sino frente a una persona íntimamente interrelacionada con un grupo humano, constituido en primer lugar por la familia, por su grupo de pertenencia y más allá de eso, por el pueblo o la comunidad dentro de la cual habita, que constituye, como acabamos de decirlo, un fuerte consenso colectivo que tiene que ver sobre sus opiniones, sobre sus pensamientos y sobre sus criterios. De manera que cuando un psicoanalista está analizando a un paciente, es como si estuviera analizando un poliedro constituido por innumerables caras y de alguna manera su vía de acceso a este poliedro es a través de la cara que tiene frente a sí, que es, diríamos, el propio paciente. Para decirlo de otro modo, podemos decir que en realidad un ser humano habita dentro de 3 mundos: un mundo perceptivo, un mundo sensitivo y un mundo normativo. El mundo perceptivo tiene que ver se relaciona íntimamente con lo que puede, es decir, con su poder. Ese poder deriva de su relación con el mundo perceptivo. El mundo sensitivo tiene mucho que ver con su querer y el mundo normativo tiene mucho que ver con su deber. Esto es especialmente importante porque creo que en nuestra época nos encontramos con una triple circunstancia.
nos encontramos con una desmoralización colectiva, que la palabra desmoralización, no por casualidad, confluye dentro de su significado la pérdida de la ética, de la moral y al mismo tiempo el desánimo. Es decir, que nos encontramos en una época donde hay una verdadera crisis del deber. Nos encontramos con un desequilibrio en el poder, que tiene que ver con que frente a una enorme potencia tecnológica que nos ha colocado frente a logros maravillosos, pero que esta enorme potencia tecnológica se da solamente en algunos sectores de nuestra vida, y al mismo tiempo va creciendo una impotencia relativa por comparación con esta capacidad tecnológica en otros sectores que de alguna manera nos someten a cualquier cantidad de sufrimientos. Y la tercera cosa que podríamos decir es que una inmensa mayoría vive dentro de una enorme frustración del querer, hasta el punto que se vive sintiendo que el bienestar personal nunca se alcanza, y siempre es abunda mucho la idea de que este bienestar personal uno se lo imagina en otras personas. De alguna manera es la idea siempre de que este bienestar personal es esquivo. La otra cuestión que es importante plantearse es que vivimos en una época en donde es especialmente significativo el hecho de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Es decir, que esto lo podríamos representar con lo que ocurre cuando nos encontramos frente a una mesa en donde están desparramadas las piezas de un rompecabezas, y obviamente cuando estamos frente a las piezas de este rompecabezas no podemos ver el dibujo. A veces vamos juntando algunas y se va viendo algo de lo que será el rompecabezas terminado, pero hasta que el rompecabezas no se resuelve en su totalidad, no se asiste a la contemplación del dibujo en toda su magnitud. Bueno, creo que esto caracteriza lo que sucede en nuestra época. Vivimos en una cantidad de pensamientos y de juicios separados que de alguna manera pierden su significación justamente por la separación. Voy a dar dos ejemplos para que quede más claro a qué me refiero. Cuando nos enteramos de que un experimento que se ha hecho con una pequeña rata es implantarle un electrodo en el encéfalo y conectado con una palanquita que la propia rata puede presionar y que le produce una secreción intensa de dopamina, que es un estimulante, lo que se observa es que la rata, de ahí en adelante, una vez que tiene acceso a este mecanismo, se dedica solamente el resto de su vida a apretar la palanquita y producirse la secreción de dopamina de una manera tan significativa que la rata no come, no bebe, no hace más nada que apretar la palanquita hasta que muere. Este experimento es muy impresionante, y una vez que lo escuchamos, nos olvidamos de él. Por otro lado, escuchamos que un niño con un teléfono, de alguna manera, recibe también influencias subliminales, que se ha demostrado que también le producen la secreción de dopamina, y que sabemos, porque lo hemos escuchado 1000 veces, que hay niños y adolescentes que pasan horas de su vida, 3, 4 horas diarias, conectados con este aparatito que llamamos teléfono celular. Esto también es impresionante, pero ustedes convendrán conmigo que cuando unimos estos dos conocimientos, cada uno de ellos cobra una significación diferente. Voy a dar otro ejemplo. Cuando vemos una ballena en su hábitat natural, o vemos un inmenso eucaliptus también en su hábitat natural,
Nos impresiona su belleza y nos impresiona la majestuosidad de ese organismo. Bien, es impresionante comprobar que el valor de una ballena o el valor de un árbol procesado por la industria adquiere un valor en el mercado muchísimo más importante que esa misma ballena en su hábito natural o el eucaliptus. Ahí tenemos también un elemento que es bastante impresionante. Por otro lado, de manera separada, nos enteramos de que los usuarios de Internet, o sea, nosotros y nuestros hijos, somos procesados por el aparatito del cual somos usuarios, que en realidad somos el producto vendido, y que en ese procesamiento, de alguna manera, también adquirimos un valor que un niño o un adulto normal no tiene en el mercado. Si juntamos estas dos cuestiones, otra vez nos encontramos con que a medida que vamos juntando estos conocimientos, que separados no significan tanto, adquieren una significación mucho más conmovedora. Es otra forma de comprender que el todo es mucho más que la suma de las partes. De manera que estamos en un momento muy especial, en donde lo más importante es que empecemos a juntar las cosas que separadamente suceden, tanto en el terreno de las ciencias, como la física, la biología, la psicología, la sociología, la economía, como en el terreno de actividades, como la medicina, la política, la educación, el arte, el deporte. A mí me parece que, y este es justamente hacia donde apunta mi conferencia, que justamente la contemplación de conjunto nos puede dar, solamente la contemplación del conjunto nos puede dar una idea clara de lo que es la magnitud del cambio que estamos afrontando, solo surge frente a la confluencia de todos esos sectores. De manera que voy a hacer un amplio panorama, lo más breve posible, a través de 8 temas surgidos de disciplinas distintas que se iluminan mutuamente. Y bueno, y entonces vamos a empezar con un primer tema. Ya lo hemos hablado, el tema de los 3 mundos, el mundo perceptivo, el mundo sensitivo y el mundo normativo. Y es interesante comprender que estos 3 mundos nos relacionan con otros trípticos que, si bien no coinciden exactamente, tienen en cierto sentido bastantes similitudes. Por ejemplo, lo que llamamos cuerpo, lo que llamamos alma y lo que llamamos espíritu, tienen que ver con el mundo perceptivo, con el sensitivo y con el normativo. Lo que llamamos, por ejemplo, lo representamos como actividad hepática, actividad cardíaca o actividad cerebral, que no se refiere a la fisiología ni del hígado, ni del corazón ni del cerebro, sino que solo es un símbolo de 3 maneras de la vida. Lo que tiene que ver con el contacto entre los seres humanos, lo que tiene que ver con la conmoción que esto nos produce, y también lo que tiene que ver con la trascendencia que surge. Como ustedes comprenderán, contacto, conmoción y trascendencia es como decir cuerpo, alma y espíritu. Y también con estas 3 circunstancias tan importantes en la vida del hombre, como son el poder, el querer y el deber, que el poder tiene que ver especialmente con lo que llamamos pasado, porque solamente sabemos lo que pudimos una vez que sucedió. El querer tiene que ver con el presente, porque es allí en donde se manifiesta la magnitud de nuestro querer. Y por supuesto, el deber tiene que ver con el futuro, porque es la deuda, lo que nos falta hacer, aquello a lo cual apuntamos. Esto tiene que ver con las 3 instancias que el psicoanálisis describe. El yo tiene que ver con el poder, el querer tiene que ver con el ello y el deber tiene que ver con el superyo. Y también tenemos en ese sentido cuestiones tan aparentemente disímiles como el crecimiento, la procreación y la sublimación también tienen que ver con estas 3 cosas. Dejemos rápidamente este tema
Como ustedes verán, voy a pasar rápidamente de un tema al otro, porque lo que más me importa es que podamos percibir que la confluencia de estos temas, solo esa confluencia nos va a dar la magnitud de lo que necesitamos comprender. Otro tema muy importante es que estamos oyendo a menudo que los dos grandes errores de nuestra época son el materialismo y el individualismo, que son dos extremos que nos producen grandes sufrimientos colectivos. Con respecto al materialismo, la investigación psicosomatológica nos ha hecho una contribución tan importante que, si bien no lo ha resuelto completamente, ha sembrado fundamentos sólidos para abordarlo. No ocurre lo mismo con respecto al individualismo. La cuestión allí es más difícil. En las épocas en que el ser humano, diríamos, el núcleo que constituía la sociedad humana tenía las características de lo que se llamaba tribu, el yo era una estructura muy débil, muy poco consolidada. Era una época en donde la paternidad era inconsciente, no era cierta. Y era, esto fue sustituido posteriormente por otra organización diferente que se hizo alrededor de lo que se llamó familia. En la familia aparecía la paternidad cierta, aparecía la posibilidad de que existiera una institución como el apellido, y allí la existencia del yo individual, por así decir, floreció y permitió grandes progresos en la civilización humana a través del descubrimiento de lo que llamaríamos la existencia individual. El progreso fue enorme, dio lugar a toda la era moderna y a las magníficas contribuciones de la ciencia, pero hoy sabemos, aunque este conocimiento no es compartido por una inmensa mayoría de personas, pero en general hay enormes cantidad de autores que se han ocupado de él, que diríamos este florecimiento de la vida individual pasó su óptimo y que condujo a estos errores que llamamos hoy individualismo, es decir, una cierta hipertrofia del yo que conduce a lo que se llama egoísmo y que de alguna manera nos precipita en este tipo de dificultades. ¿Qué pensamos hoy del individuo? ¿Por qué decimos que esto ha entrado en crisis? Bueno, aquí nos encontramos con grandes descubrimientos de la biología. Hemos llegado a comprender que los seres humanos somos seres compuestos por otros seres conscientes más pequeños, que son los que nos constituyen. Hoy se puede decir que un ser humano está, diríamos eso, como una especie de enorme continente de microbios. Por microbios entendemos los famosos microbios que son los gérmenes, pero también los gérmenes de enfermedades, pero también son los gérmenes que constituyen realmente una biota, es decir, una cantidad, diríamos, de estructuras sin las cuales no podríamos vivir. Y al mismo tiempo también hemos empezado a comprender que los seres humanos somos parte de una estructura dentro de la biosfera, dentro de una estructura que podríamos llamar, constituimos macrobios, es decir, superorganismos, organismos mucho más grandes, de los cuales que los integramos con el mismo grado de inconsciencia que podría tener una célula hepática con respecto a que está constituyendo, forma parte del hígado de un elefante. Es decir, esto de alguna manera se ha estudiado muy profundamente. Hay una enorme cantidad de biólogos, que cada vez son más, que han estudiado todas las formas. Se llega a plantear de que cada organismo tiene su propio grado de conciencia, que recordarán ustedes una famosa frase de Lewis Thomas, un insigne investigador
director del Instituto de Cáncer de Estados Unidos. Entonces decía, cuando yo salgo a pasear por el bosque, no sé si yo soy el que salgo a pasear para hacer respirar a mis mitocondrias, o si mis mitocondrias me sacan a pasear a mí porque necesitan respirar. Con esto quería decir que esta idea, digamos, de las distintas, que estamos formando, diríamos, el concepto de individuo es un punto de vista, es decir, desde donde queramos considerar un individuo biológico. Y así como hemos comprendido que los famosos tres reinos ya no son tres, que tenemos el reino animal, el vegetal, el reino de los hongos y de los protistas, que son las formas más primitivas de desarrollo, que las células que creímos que eran la unidad más pequeña de la vida, que son las células con núcleo, que se llaman eucariotas, están formadas por miles de organismos procariotas que las constituyen en simbiosis. Y entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que nosotros estamos constituidos por esas células, que esas células tienen vida propia, también tienen una conciencia inaccesible para nosotros, pero que se considera conciencia hoy, que nuestros órganos tienen una vida propia. La prueba de esto es que un corazón puede ser trasplantado, un hígado puede ser trasplantado, es decir, que un órgano que yo considero mío puede vivir dentro de otro ser humano, siempre y cuando el huésped lo acepte. Es decir, que los órganos en realidad y los tejidos son comunidades de células que tienen vida propia y que nosotros somos una de las tantas especies pluricelulares y que todas estas especies pluricelulares están muy íntimamente trabadas en lo que se llama la biosfera, de manera que no podríamos vivir sin esa trabazón. De hecho, ningún ser animal podría sobrevivir si no fuera por la existencia de los vegetales. De hecho, la masa completa de la vida en el planeta Tierra, el 99,7% es vegetal y solamente el 0,3% es animal, incluyendo dentro de esto la civilización humana. Y por otro lado, hemos aprendido a comprender que las formas de organización de esta simbiosis que constituyen a los seres pluricelulares, por ejemplo, tiene distintos modos diríamos, de funcionar. Uno es el modo continente-contenido, como el que pasa, como pasa con las cajas chinas, por ejemplo. Otro es la estructura arborescente, como se ve muy claramente en los árboles con sus ramas, pero también en el árbol arterial de un organismo pluricelular como el hombre. O también otra manera, descubierta posteriormente, pero que adquirió una importancia fundamental, es las redes multifocales, cuya característica, por ejemplo, los dos ejemplos privilegiados de una red multifocal son el cerebro humano, constituido por una red neuronal de células que se llaman neuronas, o también Internet. Y lo curioso y lo más importante de todo esto es que cuando se da una organización en red multifocal, ninguna neurona del cerebro es una neurona presidente, es decir, la presidencia es rotativa, funciona de acuerdo con una manera, diríamos, de desplazamiento funcional. Lo mismo pasa con Internet. Internet no tiene presidente. Y bueno, y esto de alguna manera nos conduce al tema que es uno de los temas de la conferencia de hoy, la colmena. La colmena es una agrupación de abejas. La inteligencia y la conciencia de la colmena no es la conciencia de la abeja. La colmena tiene sus propios propósitos que la abeja ignora y de alguna manera hoy sabemos que hablar de la reina de la colmena es una atribución abusiva que hicimos en una época en que se pensaban que estos insectos eran insectos sociales. Hoy la biología considera que una colmena es un superorganismo, es decir, que es un ser vivo, la colmena,
y que la colmena tiene una inteligencia que ninguna abeja tiene, y esto nos lleva a una de las cuestiones fundamentales que estamos empezando a comprender, que la civilización humana es una colmena y que ningún ser humano tiene la inteligencia que tiene la civilización humana de por sí, más aún que la conciencia de la civilización humana es una conciencia como la que le atribuimos a la colmena y que de ninguna manera los seres humanos tenemos acceso a ese grado superlativo de inteligencia ecosistémica. Como ustedes comprenderán, esto es un pensamiento completamente distinto al que aprendimos en la escuela y es un pensamiento completamente distinto al que estábamos acostumbrados. Y no voy a abundar más en el tema porque, como les dije, lo que me importa es que veamos a qué nos conduce la contemplación simultánea de estos 8 temas, de los cuales ya hemos visto 2. Lo cierto es que vivimos hoy en día una crisis de la familia, vivimos una crisis de la pertenencia grupal, vivimos una crisis de los pueblos, que esta crisis va unida a lo que dijimos antes, a una hipertrofia del yo, a una ilusión del yo independiente. Esta es una ilusión que tenemos muy arraigada, la fantasía de independencia, cuando en realidad todo nos induce a comprender cada vez más que solo se puede ser siendo con otros, que la vida de un ser humano que no esté cableado con su entorno es una vida que se destruye rápidamente, que la vida de uno es demasiado poco como para que uno le dedique por completo su vida, que la persona es una máscara y que el individualismo es personalismo, y que esto nos lleva a preguntarnos, pues entonces, ¿cuáles son nuestros fines? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Dónde está? Y ahí nos damos cuenta de que forma parte del sentido de nuestra vida una vocación de trascendencia que de alguna manera es constitutiva y que si nosotros no podemos insertarnos en ese proyecto colectivo, si de alguna manera funcionamos como un tumor dentro de una colmena, de alguna manera esto nos destruye. Esto es muy importante porque empezamos a comprender nuevas cosas. Por ejemplo, se suele pensar que lo que rige la vida es el principio de sobrevivir, y hoy sabemos que sobrevivir no alcanza para poder vivir bien, que para explicar los fines o las metas que nos conducen en la vida, no alcanza solamente con el sobrevivir. Daré un ejemplo. Se suele decir que la cola del pavo real es una manera que tiene el macho del pavo para lograr seducir a la hembra, y con esto nos conforma la explicación, pero no nos damos cuenta de que eso no explica por qué la hembra queda seducida por la belleza de la cola del pavo real, y esto nos lleva, más allá de los principios utilitarios, a introducir y mezclar el terreno de la ciencia con el terreno de la estética y del arte. Bien, pasemos a otro tema. El lugar en el que el alma reside. Bueno, así de manera muy breve, diré que solemos pensar que cada uno lleva su alma adentro, pero que de alguna manera esto es absolutamente fantasioso. Así como la historia de Francia no está en Francia, y cuando nosotros prendemos el aparato de radio y del aparato de radio sale la 9ª Sinfonía de Beethoven, un principio primitivista nos hace pensar que la Sinfonía de Beethoven sale de adentro del aparato. Bueno, sabemos que en realidad la música de Beethoven no está dentro del aparato de radio, que la música de Beethoven está junto con todas las orquestas y las ondas de radio del mundo, por así decir, está en el aire, y que el aparato lo único que hace con su antena y con su circuito oscilante es sintonizar una onda, y entonces aparece por el parlante esta música que para que se produzca hace falta un montón de cosas, que haya quien encienda el aparato, que el aparato tenga energía, que haya quien lo escucha, etcétera, etcétera, etcétera,
porque sin toda esta confluencia no hay música de Beethoven. De la misma manera, el alma de cualquiera de nosotros no está dentro nuestro. Nosotros somos, por así decir, yo diría, sintonizamos las cosas que están en el aire y nuestra alma está tan poco adentro de nuestro como la historia de Francia está dentro de Francia. Porgia, en su hermoso libro Voces, lo dice de una manera magistral cuando dice: me hicieron de 100 años unos minutos que se quedaron conmigo, no 100 años. ¿Qué quiere decir esto? Que estas ondas que nos atraviesan, y ahora no me refiero a las ondas de radio, me refiero a las opiniones, me refiero a los pensamientos, me refiero a los sentimientos que nos atraviesan. Algunos nos transforman y se quedan con nosotros un tiempo y nos producen un cambio inclusive en nuestro organismo. Bueno, pasemos a otro tema. Ustedes me disculparán que pase los temas tan rápidamente, pero digo una y mil veces que lo que me importa es la confluencia de todos estos temas, que como dije antes, me voy a limitar a 8. Otro tema es la complejidad. ¿Qué es esto de la complejidad? Bueno, durante un tiempo se pensó que al todo se podía llegar progresivamente sumando el conocimiento parcial y sumando las partes. Pronto se descubrió que esto no era así, que hay algunas cuestiones en donde esto funciona aproximadamente bien, pero que nunca llegaremos a un conocimiento acumulativo que sea verdadero de una vez para siempre. Esto que se llamó causalidad lineal sirvió para algunas cuestiones, pero no para otras. Se descubrió este asunto que se hizo famoso con la metáfora del efecto mariposa. Una pequeñísima causa puede producir un verdadero cataclismo. El efecto mariposa, la metáfora dice, una mariposa mueve las alas en la China y se produce un terremoto en Florida. Bien, esto llevó a la idea de lo que son las propiedades emergentes, que son una cosa importantísima para comprender lo que es la complejidad. Por ejemplo, ¿qué es esto de las propiedades emergentes? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una sustancia conocida que es el cloro, tenemos otra sustancia conocida que es el sodio, y el sodio y el cloro tienen propiedades muy características que justamente los particularizan, pero resulta que si se juntan para formar el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, aparecen propiedades nuevas que no tienen ni el cloro ni el sodio, y el cloruro de sodio tiene propiedades que no son ni las del cloro ni las del sodio, son nuevas propiedades, son propiedades de la sal de cocina, son propiedades del cloruro de sodio. Bueno, de la misma manera hemos empezado a comprender que en estas especies de combinaciones aparecen nuevas propiedades que no se pueden explicar como la suma, que esto se ha dicho de la siguiente manera, que el todo es mucho más que la suma de las partes, que las realidades completas son realidades que no se pueden abarcar con el pensamiento lineal, y allí nos encontramos ya con dos cosas que muy rápidamente voy a mencionar. Cuando nosotros tenemos un paciente que acaba de atravesar un vidrio, el vidrio le corta la arteria femoral y el sujeto tiene una hemorragia gravísima que en pocos minutos lo mata, nosotros tenemos la enorme posibilidad de poner un torniquete en la pierna y suturar la arteria, y le hemos salvado la vida, porque allí la relación entre la causa y el efecto es tan predominante que se caracteriza por lo que llamamos una relación lineal. Esto ha producido enormes éxitos de la medicina. Yo ignoro en qué porcentaje la medicina tiene estos tipos de éxitos, pero lo que sí sé seguro es que cuando la medicina trata las realidades complejas como si fueran realidades lineales, el efecto empeora. Es decir, que en lugar de producir beneficio, producimos perjuicio. Esto no es ninguna cuestión que no se sepa. Estados Unidos ha publicado lo que llama la estadística de la iatrogenia. Dice que
el ejercicio de la medicina normal, protocolar, no la mala praxis, está entre las 3 primeras causas de muerte. ¿Esto por qué puede suceder? Sino porque de alguna manera estamos tratando realidades complejas como si fueran realidades simples, regidas por donde las aproximaciones lineales son bastante efectivas. Lo mismo pasa con la economía. Yo no soy un perito en economía, pero sí sé de que esto también sucede y que muchas veces se viene discutiendo de hace muchísimos años hasta qué punto el intervencionismo del Estado mejora o empeora las circunstancias de la realidad compleja que es la economía, y así nos encontramos con circunstancias en donde tratar de resolver los problemas económicos de forma parcial, sin atender a un conjunto que es enormemente complejo, de algún modo agrava tanto la cuestión que muchas veces habría que regirse en economía por el viejo principio de la medicina que desgraciadamente ha caído muy en el olvido, que se decía en latín, primum non nocere, lo primero que tiene que hacer el médico es tratar de no empeorar lo que está tratando de mejorar. Bien, pasemos a otro tema. La famosa flecha del tiempo. Si nosotros hacemos chocar en una mesa de billar 2 bolas de billar y la filmamos, y después pasamos la película al revés, en donde las bolas en vez de chocar se separan, nadie se daría cuenta de que la película está al revés, porque el proceso es lo que se llama un proceso reversible. Es decir, es lo mismo que las bolas se junten y reboten o que reboten. Es decir, no pasa lo mismo si la película lo que filma es la rotura de un huevo, por ejemplo. Porque si en la película vemos que el huevo que está desparramado sobre la mesa se junta para formar un huevo entero, decimos, esto no puede ser. Esto es la diferencia entre lo que es reversible y lo que es irreversible. Aunque a ustedes les parezca que esto de alguna manera es algo tan obvio, de todas maneras ha llevado a una enorme discusión dentro de la física, y sobre todo en un gran encontronazo entre la física y la biología, que de alguna manera no pudo ser solucionado hasta que apareció la magnífica contribución de Prigogine, que se refiere a lo que voy a decir ahora, ¿no? De acuerdo con lo que siempre sostuvo la física, el universo va en una sola dirección. El orden se transforma en desorden. Un huevo que se rompe nunca se va a recomponer. De esa manera, decía la física, el mundo va del orden al caos. Con el tiempo, el universo entrará en un equilibrio desordenado pero estable, en donde no habrá más ningún movimiento, y esto es lo que se llamaba la muerte térmica. Mientras tanto, nos encontrábamos con que en el terreno de la vida se juntaban las proteínas para formar un determinado protoplasma, la protoplasma una célula armaba, diríamos, un huevo, el huevo se desarrollaba hasta formar un ser completo y complejísimo. Es decir, en el terreno de la vida sucedía al revés, como si no existiera la flecha del tiempo. Bueno, para decirlo de modo breve, lo que sostuvo Prigogine, lo voy a enunciar muy rápidamente, es que la vida transcurre en el borde de un equilibrio inestable, y de que de ese equilibrio inestable se bifurca, de modo que a veces ese equilibrio inestable conduce al caos, y en otras veces, de modo inesperado y completamente sorpresivo, aparece un nuevo orden, que se llama un orden emergente, que aparece de manera completamente inesperada. Esto, como ustedes comprenderán, si lo juntamos con la vida, lo que estamos viviendo hoy en el mundo, nos lleva a la pregunta, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá ahora? Porque estamos viviendo una situación de enorme desorden, y la pregunta es, este desorden, que de alguna manera, como dice Prigogine, oscila siempre entre una parte que va al caos y otra parte que crea un nuevo orden emergente,
¿Generará un nuevo orden emergente de la civilización, como ha pasado ya otras veces? Por ejemplo, con la crisis del pensamiento mágico que condujo al Renacimiento y a la creación de la Edad Moderna, o la crisis nos hundirá en el caos. En realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos que hemos comprendido que hay dos bucles de retroalimentación. Es decir, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación es que yo produjo una sustancia, por ejemplo, junto dos sustancias que van a formar un compuesto. El juntar estas dos sustancias es la causa de que aparezca el compuesto es el efecto, y bueno, el efecto retroactúa sobre la causa, porque están, por así decir, diciéndolo con una metáfora, adentro de un mismo frasco. Hay dos maneras en que el efecto retroactúa sobre la causa. Estos se llaman bucles recursivos. Una es cuando el efecto frena la causa, y esto se llama retroalimentación negativa, que en realidad es lo que conduce a la cibernética. Así nació la cibernética, que es la ciencia de gobierno, así nació todo el terreno de la computación, así nació la idea de los mecanismos de control, y de esta manera todo, por así decir, conduce a una organización progresiva, porque se produce, por así decir, un crecimiento controlado. ¿Cuál es la situación contraria? Cuando el efecto retroactúa, aumentando la causa, ¿qué es lo que sucede cuando el micrófono se acopla con el parlante y se produce un ruido ensordecedor? Ahí hay una retroalimentación positiva que conduce al caos, que conduce a la destrucción, y que es otra de las maneras que habitualmente designamos círculo vicioso. Bueno, no cabe duda de que muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestra época tienen estos bucles recursivos que son tremendamente destructivos y que conducen al caos. Lo que digo nuevamente, no sabemos es dónde están los bucles recursivos, que tal vez están sucediendo también, aunque lo ignoramos, que pueden conducir al crecimiento de un nuevo orden. Pasemos a otro tema, el tema de las redes. Las redes se han hecho famosas. Lo primero que hay que decir para entendernos bien es que las redes son ubicuas. Ubicuas quiere decir que están por todos lados. Vamos a verlo con una pequeña lista que es interminable en realidad, pero yo he tratado de mostrarlo a través de cosas muy distintas para que se vea hasta qué punto son ubicuas. Por ejemplo, una familia, un grupo de pertenencia o una ciudad se constituyen como una red. La trama ecológica de todas las especies en la biosfera es una red. Internet es una red. El comercio internacional es una red. El crimen organizado es una red. La distribución eléctrica de una ciudad es una red. El tráfico aéreo es una red. Los caminos que vinculan a las ciudades son redes. Las citas bibliográficas de un trabajo científico son una red. Las neuronas del cerebro son una red. Las crisis epilépticas son una red. El ciclo metabólico de la adenosina trifosfato, que da toda la potencia muscular, es una red. Las proteínas del plasma genético son una red. La sincronización del periodo menstrual en mujeres que viven juntas funciona como una red. Las luciérnagas que se iluminan al mismo tiempo y se sincronizan sus flashes luminosos son una red. Las células del sincicio muscular del músculo cardíaco son una red. El sexo libre dentro de una sociedad funciona como una red. Y también, y acá lo menciono y volveré sobre el tema, los contagios. Los contagios son una red. Pero admitamos que el mecanismo de contagio, lo que hace que algo sea, por así decir, pegadizo, depende de distintas circunstancias. Y así hay contagios en las epidemias biológicos. También hay contagios
en las ideas que se tornan virales, y no por casualidad se llaman virus. Y también hay contagios, nada más ni nada menos, que en el aprendizaje del habla, en donde un niño aprende a hablar por contagio y florece aprendiendo a hablar. Bien, una característica importantísima de las redes, como ustedes se podrán imaginar, es que las redes se caracterizan porque aparecen en ellas propiedades emergentes insospechadas. En primer lugar, la primera característica insospechada de las redes es que son autogestantes, es decir, que crecen solas, y que la información de ellas siempre crece. Para decirlo como lo ha dicho uno de los más grandes investigadores en el tema de las redes, Laszlo Barabasi, las redes son telas sin araña, no tienen una araña que las teje. Las redes son autogestantes, tienen vida propia. Está característica por estos nodos, algunos de los cuales se llaman hubs, porque son conectores múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinados nodos, basta con ver, por ejemplo, lo que se llama en el tráfico aéreo un gateway, es decir, una zona en donde confluye todo el tráfico aéreo. Estos son conectores múltiples, son facilitadores de las conexiones, son lo que se llaman en las redes sociales influencers. Son de alguna manera los que facilitan enormemente la comunicación dentro de la red, porque basta conectarse con un conector para adquirir inmediatamente acceso a todas las conexiones que ese conector tiene. Es lo que se llama el tráfico de influencias, es lo que se llama relacionarse con una persona muy bien relacionada y así, etcétera, etcétera. Dentro de esta estructura de las redes, la popularidad, se podría decir que un influencer es un sujeto popular, un nodo tiene popularidad, la popularidad sí engendra más popularidad, es decir, tiende a crecer. Funciona de acuerdo con la retroalimentación positiva, el efecto genera más causa. De manera que los ricos se hacen cada vez más ricos, las personas bien relacionadas cada vez están más bien relacionadas y los pobres se hacen cada vez más pobres. No mantiene esto una escala proporcional. No es que el doble de gente genera el doble de conexiones o cosas por el estilo. De pronto aparece lo que se llama las redes libres de escala, es decir, aparecen efectos y propiedades emergentes insospechadas. Nadie hubiera sospechado que pasar de 1000 a 1001 iba a producir semejante cambio. El desarrollo suele ser exponencial y además las redes funcionan de acuerdo con lo que se llama computación independiente, es decir, de alguna manera, como les dije, son autogestantes. Suceden cosas realmente muy curiosas, no voy a mencionarlas todas, solamente voy a mencionar una, que es la regla del 80-20, que es extraordinariamente curiosa. Dicho con la brevedad de un esquema, y si ustedes se conforman con las aproximaciones, se puede decir que el 80% de las arvejas se encuentra con que surge del 20% de las vainas, que el 80% del territorio italiano pertenece al 20% de su población, que el 80% de los beneficios de una empresa está producido por el 20% de sus empleados, que el 80% de los reclamos está producido por el 20% de los clientes, que el 80% de las decisiones asumidas por un comité ejecutivo ocurren el 20% del tiempo destinado a las reuniones, que el 80% de los crímenes está dado por el 20% de los criminales, y la lista es interminable en el terreno de la física, de la biología, de la medicina, de la psicología, de la sociología, de la economía y de la política. Bien, pasemos a otro tema y vamos por el séptimo, así que es un poco más de paciencia nada más. El otro tema es la mutación que está ocurriendo con la conciencia humana. Hay dos teorías, ejemplo privilegiado para hablar de esto, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, que han producido cambios en los conceptos de espacio y tiempo que escapan a toda representación intuitiva. Es decir,
Los seres humanos tenemos aparatos sensoriales que nos producen representaciones, que nos permiten habitar en el mundo, con representaciones intuitivas del espacio tridimensional y del tiempo, que se lo concibe como un movimiento que se observa también como si ocurriera en el espacio. De manera que estas nuevas representaciones de la física cuántica y de la física relativista son absolutamente irrepresentables intuitivamente para nosotros seres humanos. Y si nos tratamos de esforzar en darles una representación visual, quedamos tan desconcertados que realmente no entendemos más nada. Esto ha transformado, diríamos, el pensamiento humano de una manera que, para distinguirlo de lo irracional, se ha llamado arracional. Y lo más importante, que estas cuestiones, que son absolutamente antiintuitivas, tienen un éxito en las predicciones que ha dado como resultado una enorme confianza en la teoría de la relatividad y en la teoría cuántica, a pesar de que las cosas que dicen son inconcebibles. Como por ejemplo, que un mismo electrón puede pasar al mismo tiempo por dos agujeros separados del mismo plano, lo cual, representándoselo mentalmente, es un absurdo. Y sin embargo, la teoría cuántica dice cosas como esa, y sin embargo, gracias a ella podemos manejar los rayos láser en la cirugía, y también podemos construir un GPS que funciona con una aproximación increíble. Bien, esto ha conducido, diríamos, a toda una crisis entre dos estructuras que siempre han permanecido muy disociadas y han generado una enorme cantidad de intrigas al pensamiento filosófico, que es la relación entre materia e idea. Y allí nos encontramos con que ahora empezamos a ver que esto está constituido por enormes binomios, que voy a mencionar algunos nada más: sustancia y forma, cantidad y calidad, estado y acontecimiento, espacio y tiempo, pero también cuerpo y mente, carácter y destino, signo y significado, diferencia e importancia, inconsciente y consciente. Y lo más interesante de todo esto es que del lado de la izquierda tenemos las cosas que se combinan mejor con la idea de materia, y del lado de la derecha las que combinan mejor con la idea de idea. Y por último, lo más importante de todo, también lo que Ortega llama mi circunstancia y yo como dos elementos constitutivos de mi vida. Esto ha dado lugar a una cuestión importantísima. Primero, que las ciencias empezaron a desdibujar sus límites. Segundo, que empezaron a influirse mutuamente y a hacer descubrimientos enormemente coincidentes, sorprendentemente coincidentes. Y así aparecieron lo que Jepser, que es un gran filósofo que ha estudiado esto muy profundamente, llama ciencias duales. Y hay tres ciencias duales muy importantes que yo quiero mencionarles porque creo que tienen importancia para lo que estamos diciendo. Dentro de la física surgió una psicofísica. Fíjense ustedes qué importante: los físicos empezaron a pensar que el estudio de la conciencia formaba parte de su disciplina, que no podían seguir estudiando la física si no introducían entre los enigmas que necesitaban resolver el enigma de la conciencia. Y así hay grandes investigadores, como Jean Vignier, que escribió un tratado dentro de su especialidad, nada diletante, nada que tuviera que ver con una actividad extra de su ciencia, que se llama algo así como Estudio de la relación cuerpo-mente. Dentro de la medicina surgió la psicosomatología, que ustedes conocen bastante bien, y dentro de la psicología surgió la parapsicología. Pero también ocurrió otra cosa. Cuando el predominio del pensamiento mágico fue sustituido por el predominio del pensamiento lógico, la antigua magia se bifurcó en la religión y la ciencia, que desde entonces nunca mantuvieron una relación muy armónica entre sí. Y esto dio lugar a un enorme desarrollo científico importantísimo, dio lugar a la era moderna, dio lugar a los grandes descubrimientos, a los grandes desarrollos tecnológicos,
Y ocurrieron cosas muy curiosas de las cuales no me voy a meter ahora, porque cada uno de estos temas da para hablar horas. Pero los científicos se hicieron cada vez más religiosos y los religiosos cada vez empezaron a confiar más en la ciencia. Y bueno, lo más importante a comprender es que la religión y la ciencia en esta nueva mutación de la conciencia se han vuelto a juntar y tal vez se juntarán para ir a una estructura nueva que todavía no sabemos qué resultado dará. Y bueno, pasemos al octavo tema, que es el último. El mundo global y el poder tecnológico impresionante, como jamás el hombre lo había alcanzado hasta hoy, dos cosas son importantes. Nunca el mundo fue tan global como hoy, excepto que quizás deje de serlo por obra de esta directa de la pandemia, que desde ya les diría que no tenemos que verla como una causalidad lineal. El mundo tal vez dejará de ser global, eso no lo sabemos, pero de hecho había llegado a ser global. Y el poder tecnológico ha llegado a unas características impresionantes, y esto nos conduce a manejar productos en una especie de desequilibrio de crecimiento, que, para decirlo mal y pronto, y me disculpan ustedes por ser tan groseramente breve, nos lleva a pensar que el hombre se está comportando como un mono con navaja. Es decir, un mono agarra una navaja y en el mundo del mono no existía la navaja y con la navaja hace un desastre. Bueno, algo de esto yo creo que, para decirlo brevemente, pasa un poco con el poder tecnológico actual. Porque la conciencia, que por sus características es parcial, nosotros tenemos una conciencia que ve solo parcialidades y separa, y no logra encauzar este poder tecnológico. Es inútil que sigamos discutiendo de a pedazos las cosas. Queremos discutir el aborto por un lado, el matrimonio gay por el otro, el sistema jubilatorio por el otro. Se hacen simposios y cuestiones que de alguna manera no pueden terminar bien porque entran en el caos, porque todo tiene que ser armonizado con todo y lo único que no se logra es entender algo en este conjunto. Esto nos lleva a una paradoja. Tenemos una potencia máxima como nunca la habíamos alcanzado en algunos sectores, y esto nos conduce en otros sectores a una impotencia tal como nunca la habíamos tenido como civilización. Y así oscilamos entre dos cuestiones importantísimas. Buscamos las utopías que jamás alcanzamos y logramos las distopías que nos torturan. Y con esto termino los 8 temas que, bueno, los que me conocen mis escritos, saben que estos 8 temas, que aquí estoy resumiendo malamente, me interesan desde hace casi 60 años. Pero tal como lo digo en el prólogo del libro, 2 circunstancias colaboraron hace unos 3 meses para que de pronto, como se dice, me cayera la ficha. Una fue la cuarentena, la otra fue la película El dilema de las redes sociales. ¿Cómo puedo expresarlo? No me es fácil. Es como si de pronto hubiera sentido, pero entonces, ¿esto de la crisis era en serio? Algo parecido a lo che dice il proverbio italiano: una cosa è parlare di morte e l'altra cosa è morire. La crisis llegó y llegó de una manera que nos está mojando los pies. Y ahora, de alguna manera, nos encontramos con algo que de algún modo queremos refugiarnos en la idea de que todo va a volver como era, mientras que intuimos de que esto no va a ser así por múltiples razones, y además estamos desesperados por entender. Y lo primero que yo creo que nos ayuda es entender que no entendemos, porque ya eso es mucho. Porque todo junto significa de otro modo, y por eso que me he sometido a decirles estos resúmenes de 8 temas, así tan malamente resumidos, porque lo que me importa es que ustedes comprendan que es necesario correlacionarlos entre sí. Cuando cada pieza ocupa su lugar en el dibujo, el resultado es impactante, pero cuando solo logramos juntar 4 o 5 piezas, nos quedamos con la intriga. Yo recuerdo especialmente
de la película El dilema de las redes sociales, recuerdo especialmente esos sótanos gigantescos, algunos de los cuales son submarinos, que la película muestra de modo muy impactante, habitados por cientos de computadoras interconectadas que computan en nanosegundos. No tenemos la más mínima idea de lo que es un nanosegundo. Hay tantos nanosegundos en un segundo como hay segundos en 30 años. Ustedes se imaginan la velocidad de computación y la información que esos sótanos están acumulando, cuando hoy sabemos que el 60% de lo que contienen es absolutamente inaccesible por ningún medio al ser humano. Por otro lado, recordaba una y otra vez las palabras de Ortega: todo el mundo ha terminado por tener razón. Todo el mundo ha perdido la razón de una manera que todo el mundo ha terminado por tener razón, pero se da la paradoja de que la razón que cada uno tiene no es la propia, sino la que el otro ha perdido. Esto es lo que muestra el mundo de hoy, en donde es más fácil ver la sin razón del otro que construir una razón que funcione. Por último, vi una película, Una vida en nuestro planeta, relatada en un relato testimonial de David Attenborough, que aportó un ingrediente conmovedor realmente, fue la gota que faltaba, porque en esa película se ve claramente que en los últimos 50 años, no en los últimos 150 años, en los últimos 50 años, ayer nomás, la aceleración de este proceso de cambios se incrementó de manera tan incomparable que en estos 50 años el ataque a la biodiversidad tiene una performance y una intensidad como nunca había alcanzado. Están desapareciendo 100 especies por día y esto de alguna manera conduce a cuestiones conmovedoras. Bueno, la película, como les dije, me conmovió mucho. El dilema de las redes sociales, la vi 3 veces antes de empezar a escribir. Hay algo, sin embargo, en el dilema de las redes sociales que no estaba a la altura de las circunstancias de lo que la película tan brillantemente describe, y es cuando la película, con algunas pequeñísimas excepciones, en su enorme mayoría, se dedica a la simplicísima identificación de 2 grandes culpables: la insensibilidad del mercado y la negligencia del Estado. Y a mí me parece que esto no está a la altura de la cuestión, no porque no pueda ser el mercado insensible y el Estado negligente, sino porque de alguna manera el proceso, como ustedes comprenderán, una vez que se lo comprende en su conjunto, no se agota con esta cuestión. Mi formación psicoanalítica me llevaba en otra dirección y de pronto recordé una película que había visto en mi juventud y me había impresionado, que me condujo a las conclusiones que pongo en el libro. La película se titula El planeta prohibido. Mereció grandes elogios, se lo considera un clásico de la ciencia ficción. El argumento es muy profundo. La filmación, desde el punto de vista visual, en la época de Star Trek y de la Guerra de las Galaxias, parece demasiado ingenua, pero de todas maneras la fuerza del argumento es impactante. No encontré mejor manera de referirme a esto que leerlas rápidamente el argumento. Se trata de una expedición espacial emprendida en el siglo XXIII, liderada por el comandante John Adams, que se dirige al planeta Altar 4 con la misión de averiguar el destino de los miembros de una colonia de la que no se tienen noticias recientes. Luego de un largo periplo, y ya cercanos al planeta de destino, la tripulación del navío estelar recibe, después de un preocupante silencio, un extraño mensaje como única respuesta a los reiterados intentos de establecer un contacto. El filólogo Edward Möbius
a cargo de la colonia, les comunica de manera seca y escueta que no necesitan ninguna ayuda y les solicita que emprendan el regreso sin descender en el planeta. Dado que el comandante insiste en que cumplirá de todos modos con las órdenes que ha recibido, Möbius le ruega que no descienda y le aclara que un monstruo feroz e invencible, que solo pudieron entrever apenas, ha diezmado a la colonia, destruyendo a todos sus habitantes humanos hasta el punto en que solo logró sobrevivir con su hija, gracias a que la terrible fiera se retiró saciada y hace ya muchos años que no vuelve. Teme ahora que el descenso de la nave la despierte otra vez. John Adams decide, sin embargo, descender. Ya en el suelo del planeta los recibe Robbie, un robot humanoide pluripotente que asiste a Möbius y a su hija, materializando sus alimentos, sus bebidas y todo cuanto necesiten o deseen. El robot conduce al comandante, acompañado por 2 de sus tripulantes, hacia la residencia de Möbius. Allí serán muy bien atendidos por el filólogo en ese lugar paradisíaco en donde también conocen a su hija Altaira, una joven virginal y atractiva, sexy y cándida. Möbius, comportándose como un anfitrión amable y generoso, comparte con ellos sus conocimientos acerca del planeta Altair 4 y acerca de los Krell, una civilización poderosa, misteriosamente desaparecida, que ha dejado numerosos testimonios de su extraordinaria inteligencia, junto con espléndidas ciudades que se mantienen a sí mismas en perfecto estado. Altaira, enormemente interesada y seducida por la presencia de los visitantes, satisface una parte de su curiosidad besando a uno de los lugartenientes de John, que desde ese momento se enamora de ella. A la mañana siguiente aparecen algunos indicios que conducen a sospechar que alguien o algo ha entrado en la nave y el comandante decide trazar un perímetro electrificado que la proteja de cualquier intrusión. Vemos que las conversaciones del comandante y sus lugartenientes con Möbius, llenas de datos, de conocimientos fascinantes y de intrigas, transcurren en un ambiente amable y confortable. El contacto con la frescura y el cálido interés de Altaira también forma parte de un entorno que los envuelve dentro de una atmósfera paradisíaca. Reciben además la atención solícita de Robbie, el humanoide poderoso y dócil. Pero en los integrantes de la tripulación se percibe claramente un clima de desasosiego e inquietud. Möbius, cuyo nombre remite a la famosa cinta de un solo borde y una sola cara, los introduce en la avanzada civilización de los Krell, cuya inteligencia supera por mucho las capacidades humanas. Entre las majestuosas e incomprensibles estructuras de una ciudad fantasma que se mantiene impecable e inmune atravesando milenios, hay 2 que han adquirido un lugar protagónico en las meditaciones de Möbius. Una de esas máquinas es una enorme estructura cibernética en complejidad y en tamaño, cargada con una inmensa cantidad de voltios. Cuida de sí misma y tiene a su cargo una tarea cuyo proceder constituye un misterio para el intelecto humano: conservar a la ciudad impoluta, revirtiendo el deterioro que ocasiona el tiempo. Añadiendo palabras que el film no utiliza, podríamos decir que funciona disipando la entropía que el decurso temporal genera. Nada tiene de extraño que posea entonces la capacidad de materializar como Robbie lo que los habitantes de la ciudad soliciten. La otra es una máquina de dimensiones menores. Con electrodos que se conectan en la superficie del cráneo, mide el cociente intelectual utilizando procedimientos ignotos para nuestra condición humana. Todos los integrantes del grupo que en ese momento la contemplan poseen cocientes intelectuales elevados. Pero Möbius aclara que, dada la magnitud de valores que la máquina registra, el funcionamiento del cerebro humano apenas mueve la aguja. Añade además que, si bien es cierto que la inteligencia del que la utiliza crece de manera sustancial, el procedimiento lleva implícito exponerse a un grave peligro que podría consistir en un deterioro mental irreversible o incluso en la muerte. Möbius lo realizó una sola vez y, aunque su inteligencia mejoró de un modo notable, fue al precio de permanecer durante un tiempo descompuesto, inconsciente y confuso. Nunca más quiso repetirlo.
John Adams, el comandante del navío interestelar, profundamente intrigado por la cultura de los Krell y el misterio de la desaparición de la colonia, simpatiza cada vez más en sus conversaciones con Altaira. Ella, repitiendo la experiencia anterior, lo besa, y él, como le sucedió a su lugarteniente, se enamora. Pero esta vez todo induce a suponer que se trata de un amor correspondido, y John se propone hablar con su oficial acerca de la situación que se ha creado. Mientras tanto, vemos que los escalones que dan acceso a la nave se van hundiendo sucesivamente, como si una criatura pesada e invisible estuviera subiendo. Al día siguiente es necesario enfrentarse con el hecho infausto de que un tripulante ha muerto. Eso los llena de un temor hacia algo que no se sabe desde dónde viene y deciden reforzar la valla que rodea al navío. Mientras la atracción mutua y el amor entre John y Altaira progresa y frente a los acontecimientos incontrolables y terribles crece la angustia de todos, otro de los lugartenientes de John, el en correr el riesgo de conectarse en secreto y por su cuenta con la máquina que podría tal vez aumentar su inteligencia, permitiéndole averiguar lo que sucede. Otro día transcurre y esa noche, junto al refuerzo de la valla, la tripulación decide permanecer en vigilia, pertrechada con armas poderosas que de manera eficaz e instantánea desintegran la materia. Y la bestia gigantesca, invisible, se presenta. Solo se la divisa fugazmente cuando en contacto con la enorme energía de la valla o frente al fuego intenso y concentrado de las armas, parece disolverse para volver enardecida. En la violenta batalla, el lugarteniente enamorado, el rival de John en el amor de Altaira, desaparece devorado por la fiera como si se hubiese evaporado. De pronto todo cesa. John, aprensivo, reflexiona. Parece como si una vez destruido por la enorme energía con que lo atacan nuestras armas, nuevamente renaciera. No lo hemos derrotado, creo que ha decidido no insistir. Al día siguiente, en un clima de angustia compartido, el ingeniero, cuyo nombre injustamente no recuerdo, se decide por fin heroicamente. Lo encontrarán moribundo poco tiempo después. Antes de morir, explica cómo funciona la gigantesca maquinaria de los Krell dedicada a la creación de la materia. La instrucción inicial, que constituye el núcleo a partir del cual se desarrolló la inteligencia artificial que la constituye, consiste en materializar los deseos de los habitantes de la ciudad en donde desde hace muchos años reside Moebius. Es obvio que la única posibilidad que evita que la máquina se bloquee frente a la llegada de instrucciones contradictorias radica en que, dado ese caso, se limita a cumplir únicamente los deseos que predominan en el conjunto para el cual el ingenio cibernético funciona. El punto crucial, sin embargo, que explica la desaparición de los Krell, consiste en que la máquina, yendo más allá de las intenciones con las que fue creada, subrayo, yendo más allá de las intenciones con las que fue creada, no solo se ocupa de los propósitos que habitan la conciencia, sino que también computa los deseos inconscientes que permanecen reprimidos. El resto de la explicación se desenvuelve lentamente entre la incredulidad y una certeza que los deja atónitos y despavoridos, conformando un conjunto humano conmovido que se agrupa en torno del cadáver del lugarteniente que ha otorgado su vida para encontrar la forma de anular el peligro. La verdad se abre paso ante el horror de Moebius. La intensidad de su ligamen erótico, coartado en la realidad material de un acto sexual incestuoso con su hija, Altaira, pero satisfecho en la intensidad de un vínculo afectivo cotidiano y exclusivo, dado que en la convivencia paradisíaca de los últimos años no existía un tercero, despertaron en él, con la llegada de la nave, los celos temibles, que progresivamente se hicieron cada vez más intensos a medida que su hija se aproximaba a otros hombres. Logró reprimirlos, pero cuando Moebius soñaba, sin reparos, lo que despierto olvidaba, la máquina que los Krell construyeron hacía lo que Moebius en su vida de vigilia omitía.
Se aclaraba por fin de dónde surgieron los monstruos que diezmaron otrora a toda la colonia y por qué sucedió que de pronto, saciados, desaparecieron. Se comprendía también por qué Medius temía que con el descenso de la nave volvieran. Tal como señala Freud en la interpretación de los sueños y Fidia Cesio lúcidamente enriquece en Actual Neurosis, son monstruos que funcionan como las sombras de la Odisea, que luego de beber sangre despiertan una nueva vida, recorriendo otra vez la oscura huella de una antigua culpa que constituye ahora la plaga que azota y aterroriza al conjunto humano que habita Altair 4. La contaminación del planeta colonizado por los monstruos temidos, que ya una vez en los tiempos de los Krell lo habían infectado, surgía de una peste jamás erradicada que yacía acantonada en un oscuro rincón del corazón humano desde los tiempos remotos en que existía en Egipto la ciudad de Tebas. Un drama sempiterno, que como la única cara de la cinta que otorgó su nombre al protagonista del film, será recorrido de manera infinita sin encontrar su fin. Möbius, incapaz de soportar el peso enorme de su cualidad de múltiple asesino, se condenó a sí mismo a desaparecer junto con el planeta en donde permanecía la estructura funesta que dejaron los Krell, logrando que su hija partiera en la nave que comandaba John. Si ahora volvemos sobre la pregunta a la que dedicamos el último apartado del capítulo anterior, ¿por culpa de quién?, comprendemos que la respuesta que habitualmente se difunde, la insensibilidad de los que establecen los negocios millonarios o la complicidad de un Estado negligente, es demasiado simple. Todos los seres humanos, pobres y ricos, empleados y empleadores, menesterosos y solventes, pueblos y gobiernos, impotentes y potentes, somos víctimas sufrientes en el ecosistema entero del cual formamos parte, de una espiritupatía que trasciende a las personas, de una enfermedad colectiva y global en el planeta vivo que integramos en un proceso evolutivo que permanece inconsciente y que, aunque en su mayor parte ignoramos, gracias a una reciente y sorpresiva mutación de nuestra conciencia humana que exploramos en la primera y segunda parte de este libro, confusamente avisoramos. Bien. William Blake, en una obra que se llama nada más ni nada menos que El matrimonio del cielo y del infierno, dice que el deseo insatisfecho engendra pestilencias. Esta es la peste a la cual necesitamos identificar, jamás erradicada del corazón humano desde los tiempos de Tebas. Es la peste que se contagia y que solo se contagia gracias a nuestra susceptibilidad. La contraemos porque la llevamos dentro. Será en algunos casos un contagio que determina una epidemia, en otros serán ideas virales que pueden funcionar de manera positiva o negativa. En general, las ideas virales que mejor se difunden son las falsas, y también gracias a esa capacidad de contagio es que un niño aprende a hablar. En la relación inevitable en que entran el amor y el odio, que exploramos en Ser o no ser como la gente, la relación entre la enfermedad y la maldad, encontramos también esta cuestión tan trascendente. La máquina de los Krell no es un ingenio de la ciencia ficción, existe. Es nuestro sistema inconsciente, que tiene acceso a la esfera motora de nuestro yo, como los actos fallidos lo demuestran. Nosotros no hacemos solo lo que conscientemente aceptamos. Hacemos sin querer en nuestra vida mucho de lo que inconscientemente queremos y conscientemente no asumimos. Freud lo había dicho con mucha claridad, y yo diría que nunca lo entendimos del todo. Freud dijo que había dos injurias narcisistas. Una, la de Copérnico, que mostró que la Tierra no era el centro del universo. La otra, la de Darwin, que mostró que el hombre no era el rey de la creación. Y la tercera, dice Freud, es la del psicoanálisis, que dice que nuestra conciencia no nos gobierna. ¿Estamos tal vez frente a una cuarta injuria? Estaremos empezando a comprender que en la medida en que me separo no soy, que solo se puede ser siendo con otros, que yo no soy el propietario de mi vida,
Casi podría decir que la alquilo transitoriamente, que no elegí ni nacer, ni elegiré mi muerte. Y para terminar, entonces, les quiero leer el párrafo final de las conclusiones de este libro y después, a manera de resumen, lo que está en el texto de contratapa. Repitamos entonces la conclusión de este libro. Llegamos ahora al peñón más abrupto, aproximándonos por otra punta a la ilusión del yo. Porque de pronto, psicosomatológicamente, comprendemos que ese cerebro que consideramos nuestro es en realidad la máquina de los Krell, que no dominamos cuando realiza por su cuenta lo que muchas veces sin querer en nuestra vida materializamos. Dado que el ello o el superyo de un ser humano no son su yo, entendemos por fin lo que el lenguaje siempre nos dijo y nunca comprendimos. Su ello o su superyo, tanto como su cerebro, su corazón o su hígado, no es suyo, no es su yo. Y por la misma razón, todos esos órganos nuestros que a mí me conforman, otorgándome mis cualidades, tampoco son míos. Allí en lo inconsciente reside la máquina. Y así vivimos, no siempre en armonía, la máquina y yo. Y ahora, a modo de resumen, les leo la contratapa del libro porque retoma lo esencial. Hace mucho que sabemos que vivimos en un mundo muy complejo, en donde cada cosa que se hace surge influenciada por todas las demás y al mismo tiempo las afecta. Pero un asunto es saberlo y otro muy distinto es sufrirlo con semejante ubicuidad. De repente un día, un acontecimiento singular, en un punto cualquiera del planeta, condujo a que millones de personas se vieran confinadas y comenzaran a sentir con mayor fuerza que se encontraban inmersas en una crisis global. No solo se dificultaron de una manera nueva los actos de la vida espontánea, también se recortaron lazos, se distanciaron afectos y en medio del desasosiego surgieron preguntas que procuran identificar culpables. Lo cierto es que hoy la civilización humana se encuentra con la más desconcertante de las impotencias frente a la magnitud de los desastres que su capacidad produce. La crisis proviene, pues, de que estamos atravesando un crecimiento desigual que nos precipita en un desequilibrio inestable, cuyo paradigma son las redes autogestantes y por lo tanto imprevisibles, que se multiplican por doquier, plagadas de fake news, oscilando entre las inalcanzables utopías y las perturbadoras distopías. En este libro, el autor evita el juego interminable que procura identificar culpables o que se demora contemplando lo que habría que hacer y no se hace, y se dirige hacia lo que más de una centuria de investigación acerca de nuestras motivaciones inconscientes descubre, porque en la actualidad, gracias a la inusitada capacidad tecnológica alcanzada, no solo logramos mucho de lo que conscientemente queremos, también estamos logrando una parte excesiva de aquello reprimido o ignorado que contiene lo peor de nuestra condición humana. Bien, muchas gracias por escucharme y espero vuestras participaciones.